La ilusión del ser, parte del capítulo 2. La palabra yo encierra a la vez el mayor error y la verdad más profunda, dependiendo de la forma como se utilice. En su uso convencional, no solamente es una palabra utilizada más frecuentemente en el lenguaje, junto con otros afines como mío y mí, sino también una de las más engañosas. Según la utilizamos en la cotidianidad, la palabra yo encierra el error primordial, una percepción equivocada de lo que somos, un falso sentido de identidad. Ese es el ego. Ese sentido ilusorio del ser es lo que Albert Einstein, con su percepción profunda, no solamente de la realidad del espacio y el tiempo, sino de la naturaleza humana, denominó ilusión óptica de la conciencia. Somos una ilusión. El ego es una ilusión. Esa ilusión del ser se convierte entonces en la base de todas las demás interpretaciones o, mejor aún, nociones erradas de la realidad, de todos los procesos de pensamiento, las interacciones y las relaciones. La realidad se convierte en un reflejo de la ilusión original. Si la realidad se convierte en el reflejo de una ilusión, al final esa realidad termina siendo una ilusión, porque es el reflejo de esta. ¿Sí? ¿Me siguen? La buena noticia es que cuando logramos reconocer la ilusión por lo que es, esta se desvanece. Vamos despacio. La ilusión llega a su fin cuando la reconocemos. Claro. Cuando reconozco que algo es irreal, es una ilusión, es un sueño, deja de ser realidad, deja de tener fundamento, deja de tener realidad, ¿no? Cuando vemos lo que no somos el ego, la realidad de lo que somos emerge espontáneamente. Es decir, cuando nos damos cuenta que no somos el ego, ¿qué queda? La esencia. Queda la realidad, el ser, el espíritu, el alma. Esto es lo que sucederá a medida que usted lea lenta y cuidadosamente este capítulo y el siguiente. Efectivamente, son muy poderosos, los cuales tratan sobre la mecánica del falso yo, al cual llamamos ego. Así, ¿cuál es la naturaleza de este falso ser, de este ego? Cuando hablamos de yo, generalmente no nos referimos a lo que somos. Por un acto monstruoso de reduccionismo, la profundidad infinita de lo que somos se confunde con el sonido emitido por las cuerdas vocales o con el pensamiento del yo que tengamos en nuestra mente y lo que sea, y con lo que sea con lo cual éste se identifique. Entonces, ¿a qué se refieren normalmente el yo, el mío y lo mío? A la pertenencia, al apego, a lo que cree que es el ego, o a lo que cree que tiene que tener el ego para ser válido y sostenido. Cuando un bebé aprende que una secuencia de sonidos emitidos por las cuerdas vocales de sus padres corresponde a su nombre, el niño comienza a asociar la palabra, la cual se convierte en pensamiento en su mente con lo que él es. Claro, el niño va escuchando esos sonidos que se da cuenta conforme pasa el tiempo que ese sonido es su nombre y su nombre es él. Es una asociación que hacemos desde pequeños. Vamos reconociendo que ese sonido, en mi caso, Amalia,
lia, me identifica ese sonido a mí. Y que ese sonido, esa identificación termino siendo yo, la construcción del ego, la construcción del personaje, del rol. En esta etapa, algunos niños se refieren a sí mismos en tercera persona. Felipe tiene hambre. Poco después aprenden la palabra mágica yo y la asocian directamente con su nombre, el cual ya corresponde en su mente a lo que son. Entonces se producen otros pensamientos que funcionan con ese pensamiento original del yo. El paso siguiente son las ideas de lo que es mío para designar aquellas cosas que son parte del yo de alguna manera. Así sucede la identificación con los objetos, lo cual implica atribuir a las cosas y en últimas a los pensamientos que representan esas cosas un sentido de ser, derivando así una identidad a partir de ellas. Cuando se daña o me quitan mi juguete, me embarga un sufrimiento intenso, no porque el juguete tenga algún valor intrínseco. El niño no tarda en perder interés en él y después será reemplazado por otros juguetes y objetos, sino por la idea de lo mío. El juguete se convirtió en parte del sentido del ser, del yo del niño. Claro, cuando somos niños, un juguete es, al ser mío, al identificarlo como mi juguete, terminamos como niños creyendo que ese juguete es parte de mí y yo soy parte del juguete. Y al quitarme el juguete, están quitándome una parte esencial de mí, de mi persona, de mi personalidad, de mi personaje. Sucede lo mismo a medida que crece el niño. El pensamiento original del yo atrae otros pensamientos. Viene la identificación con el género, las pertenencias, la percepción del cuerpo, la nacionalidad, la raza, la religión, la profesión. El yo también se identifica con otras cosas como las funciones: madre, padre, esposa, esposo, etc. El conocimiento adquirido, las opiniones, los gustos y disgustos, y también con las cosas que me pasaron a mí en el pasado, el recuerdo de las cuales son pensamientos que contribuyen a definir aún más mi sentido del ser como yo y mis historias. Estas son apenas algunas de las cosas de las cuales derivamos nuestra identidad. En últimas, no son más que pensamientos sostenidos precariamente por el hecho de que todos comparten la misma noción del ser. Esta interpretación mental es a la que normalmente nos referimos cuando decimos yo. Para ser más exactos, la mayoría de las veces no somos nosotros quienes hablamos cuando decimos y pensamos el yo, sino algún aspecto de la interpretación mental del ser egotista. Una vez acaecido el despertar, continuamos hablando de yo, pero con una noción emanada de un plano mucho más profundo de nuestro ser interior. La mayoría de las personas continúa identificándose con el torrente incesante de la mente, el pensamiento compulsivo, principalmente repetitivo y banal. No hay un yo aparte de los procesos de pensamiento y de las emociones que los acompañan. Eso es lo que significa vivir en la inconsciencia espiritual. Cuando se les dice que tienen una voz en la cabeza que no calla nunca, preguntan ¿cuál voz? O la niega airadamente, obviamente con esa voz desde quien piensa, desde la mente no observada. A esa voz casi podría considerársela como la entidad que ha tomado posesión de las personas. Es esa voz, ¿no?, que en algún momento hablamos, ¿se acuerdan?, en el poder de la hora, que había que ponerle nombre
para desidentificarnos de la voz y realmente reconocer que esa voz que está en la mente no somos nosotros, sino es una construcción de la mente. Todo se entrelaza. Este libro, de alguna manera, va a referirse en aspectos que ya hemos visto en El Poder de la Hora. Y es importante esas referencias para recordar y para volver a subrayar aspectos que valen la pena estar recordándolos y trayéndolos cada vez, momento a momento, a la presencia. Algunas personas nunca olvidan la primera vez que dejaron de identificarse con sus pensamientos y experimentaron brevemente el cambio, cuando dejaron de ser el contenido de su mente para ser la conciencia de fondo. Para otras personas sucede de una manera tan sutil que casi no la notan. Apenas perciben una corriente de alegría o paz interior sin comprender la razón. Entonces, el ego es una ilusión, es la ilusión del ser, es la ilusión que hemos venido a experimentar en esta experiencia humana. El ser es lo real, el ego es lo irreal y todo lo irreal es la ilusión. Está muy potente e interesante este capítulo. Acompáñame, sigue acompañándome, sigue aquí para nuestro siguiente título, que es La voz de la mente. Nos vemos en el próximo video. Namaste.